Hola a todos, soy Elena de Tinkeral.com. Bienvenido al episodio 5 de nuestra serie de tutoriales para Arduino básico. En este video vamos a extender los conceptos básicos de la electrónica para explicar el proyecto del botón que hicimos al final del episodio 3. Un botón no es más que un interruptor que abre y cierra un circuito. Es decir, dejará fluir la corriente de un punto al otro solo si está accionado o presionado. El botón que utilizamos tiene 4 patitas, pero en verdad solo son 2 puntos. Las patitas A, C y las patitas B, D están conectados internamente como se ve en la imagen. Este es el diagrama del circuito que trabajamos con el botón. Analizaremos este circuito más adelante en este video cuando tengamos más conocimiento en la electrónica para poder entender mejor lo que hicimos. Primero vamos a profundizar nuestro conocimiento en lo que hace un pin de salida y entrada. Cuando declaramos que un pin digital sea una salida, tenemos la opción de mandar una señal alta o una señal baja a través de la programación interna del microcontrolador. Cuando declaramos que un pin digital sea una entrada, estamos haciendo que el estado de este pin esté en alta impedancia o sencillamente flotando cuando no hay nada conectado a ella. Es decir, un estado que puede ser fácilmente alterado con cualquier ruido en la señal, y esto es malo. Por ejemplo, al conectar un botón entre el pin digital y ground, hará que el pin quede flotando cuando no esté accionado, lo cual hace difícil descifrar correctamente el estado del pin. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí tengo el botón conectado al ground por un lado y el otro al pin 7. Tengo un LED conectado al pin 13 para que brille cuando vea una señal alta. Y no necesito una resistencia para este LED porque ya está incorporado dentro del microcontrolador en el pin 13. Pero ya estamos viendo que hay un problema. El LED está parpadeando bastante, como si estuviera leyendo un estado aleatorio. Si imprimimos el estado del botón en nuestro monitor serial, confirmamos que el estado está aleatoriamente cambiando entre 0 y 1. Si medimos el voltaje con un multímetro, vemos un cambio de entre 0 a 0.45 voltios, y con un poco de ruido hará cambiar el voltaje. Este es un rango pequeño para poder distinguir bien el estado. Resolvemos este problema conectando una resistencia para poder darle una referencia al voltaje de 5 voltios. Ahora tenemos un mejor rango de 0 a 5 voltios, haciéndolo más fácil para distinguir el estado del botón. A esto se le llama resistencia pull up o pull down, dependiendo de dónde conectes la resistencia. Por lo general se utiliza la resistencia pull up en los dispositivos, donde se conecta la resistencia entre el botón y la referencia de voltaje. Se le llama pull up porque en reposo el pin lee una señal alta, y cuando el botón esté presionado leerá una señal baja. Nosotros, en cambio, utilizamos una resistencia pull down donde conectamos la resistencia entre el botón y ground. Y lo hicimos porque cuando está en reposo, el pin lee una señal baja y al presionar el botón lee una señal alta, que era lo que queremos para nuestro proyecto. Para que lo vean mejor, hice una comparación del pull up y pull down, ambos programados para que brille su respectivo LED cuando haya una señal alta en su pin. En el pull up vemos que el LED verde está brillando en reposo y se apaga cuando se presiona el botón. En el pull down vemos que el LED rojo está apagado en reposo y al presionar el botón se prende. Ahora medimos el voltaje del pin respecto al ground. En reposo el pull up nos da un aproximado de 5 voltios y al presionar el botón baja a 0. Y el pull down nos lee 0 voltios en reposo y tira a 5 voltios aproximado al presionar el botón. Ok, ahora, recuerden que cuando trabajamos con electrónica debemos prestar mucha atención a la corriente. Estos son los principios importantes que debemos aprender sobre la corriente. Número 1. La corriente va por el camino de menor resistencia. Número 2. Mientras menor sea la resistencia, más corriente fluirá. Número 3. La corriente debe fluir de un punto de mayor voltaje a uno de menor voltaje.
Recuerde que cada vez que conectemos un componente debemos desconectar el poder para no dirigir la corriente donde no se debe o accidentalmente crear un cortocircuito. Un cortocircuito ocurre cuando conectas la fuente directo al ground. Esto podría quemar parte o todo el circuito, lo cual no es bueno. Bueno, creo que esto es suficiente para este video tutorial. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho, como siempre, y visita nuestra página web tinkeral.com. Nos vemos en la próxima.